Bueno, muy buena tarde para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta sesión. Em, Recordemos que es el séptimo encuentro del EDT de Vigilancia Tecnológica. Recuerden que este EDT pues, se está realizando por parte del Sistema de Bibliotecas del SENA y del equipo Bocusajón, 6 regionales unidas por el amor al conocimiento. Recordamos a nuestros asistentes que las bases de datos que ustedes conocen que están disponibles en nuestra página web, se ha ido normalizando su ingreso. Recordarles que el acceso y el ingreso es por nuestra página biblioteca.sena.edu.co y que pueden ingresar al botón bases de datos. En bases de datos, sobre el logo van a escribir su número de identificación tanto en usuario como en contraseña. Los invitamos a que hagan una consulta activa, esto con el fin de dinamizar los procesos de formación, de investigación con los recursos contratados por el SENA. También allí tenemos un espacio de recursos de acceso libre que garantizan el acceso a información pertinente y de calidad de todos nuestros usuarios. Recuerden que su asistencia garantizará el certificado a este evento. La asistencia se habilitará finalizando el taller, entonces siempre les recordamos que no se sientan presionados por la asistencia, que no estemos pidiendo la asistencia toda la sesión porque se comparte al final. El horario de este ET, recuerden que es los jueves de 2 a 4 de la tarde. Iniciamos, ¿no? El 8 de mayo y vamos hasta el 24 de julio. Les pedimos, por favor, cerrar micrófonos. Estaremos atentas a la palabra o preguntas que ustedes hagan por el chat. Ya nuestra invitada de hoy nos indicará si podemos interrumpir en el momento que tengamos preguntas. Bueno, estos son como temas que debemos tener allí pendientes. Hoy el tema en esta sesión número 7 es sobre derechos de autor, obras musicales y artísticas. Hoy nos acompaña Clara Inés de la Roche, a quien le damos una calurosa bienvenida, un agradecimiento, como siempre, muy felices de tenerte con nosotros. Siempre eres muy bienvenida en el sistema de biblioteca. Voy a leer un poco sobre el perfil de Clara. Clara es profesional en Ciencias de la Información, egresada de la Universidad del Quindío en el 2011. Es tecnóloga en análisis y programación de computadores del Politécnico de la Costa Atlántica. Se ha desempeñado en distintas bibliotecas universitarias de la ciudad de Barranquilla, apoyando la investigación desde consulta especializada y formación de usuarios. Dirigió en la editorial EduCosta de la Universidad de la Costa. Lideró el equipo de 5 revistas científicas de dicha universidad. Apoyó también procesos de postulación de artículos en revistas de alto impacto. Sí, no estamos escuchando. Buenas tardes. ¿No me escuchan? Sí, No, yo estoy escuchando perfecto, No, por lo menos André. yo no estoy escuchando. Buenas tardes. Sí, se buenas escucha. tardes, gracias. De pronto los compañeros que tienen dificultad, salir y volver a ingresar, por favor. Así es. Bueno, vamos a terminar con el perfil de Clara. Asesoró procesos editoriales de distintas publicaciones científicas en los centros del SENA a nivel nacional durante el año 2017 y del Centro de Comercio y Servicios de Barranquilla durante los años 2019 y 2020. Entonces, Clara, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Como te dije, un caluroso abrazo, bienvenida. Y te damos la palabra para que pues, puedas iniciar la sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todas las personas que en este momento se conectan. Gracias por compartir este tiempo, por disponer de él, pues para conocer más, ¿verdad? Para que hablemos acerca de los derechos de autor. ¿Me confirman si se escucha? ¿Qué tal está el volumen? Te escuchamos, sabes que ahí es como si estuvieras con un cable, como si hubiera un cortico, como no sé, tiene como un sonidito cuando hablas. Wow. Bueno, voy a cerrar la cámara a ver si mejora la transmisión con eso. Perfecto. Bueno, probemos ahora qué tal. Ahí te escuchamos mejor.
Listo, listo. Bueno, entonces, a mí me gusta siempre encender la cámara al principio, como para que sepan con quién están hablando, quién les habla. Y listo. Entonces, les cuento que esta charla va a ser más o menos de un espacio de 1 hora, hora y media. De pronto sale más rápido. Y es un tema muy interesante porque definitivamente nosotros los bibliotecólogos, yo creo que debemos manejar estos temas de derechos de autor y todas las personas, porque todos en algún momento de la vida podemos ser creadores, ¿sí? Y definitivamente, a pesar de que voy a hablar exclusivamente de cómo registrar las obras artísticas y musicales, pues los principios para el registro de los demás productos es muy similar. Entonces, cuando quieran, empiezo a compartir pantalla. Ya puedes compartir pantalla. Muy bien. Entonces, vamos a arrancar. Ahí están viendo la diapositiva que dice derechos de autor. ¿Me confirman? ¿Sí? Sí, sí, la Perfecto. vemos. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a iniciar. Ya Andrea tuvo la amabilidad de hacer la presentación. Entonces, el contenido es el siguiente. Vamos a hablar inicialmente de algunas definiciones que son muy importantes para comprender toda esta temática de los derechos de autor. Son realmente cosas muy sencillas, muy puntuales. Vamos a hablar un poquitico de legislación acerca de los derechos de autor nacional e internacional. Vamos a conocer el organismo que en Colombia registra las creaciones y que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, también conocida como la DNDA. Vamos a aprender a registrar obras, puntualmente las musicales y las artísticas, y vamos a tener al final un espacio para preguntas. Pero a mí me gusta pues ser muy dinámica. En el momento que tengan una inquietud, por favor, pueden alzar la mano y vamos a hacer unos cortes para ir resolviendo inquietudes. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con la primera definición súper importante y es quién es el autor, quiénes son los autores, ¿sí? Entonces, esta es una diapositiva muy sencilla que lo explica. Los autores son los creadores, son los que crean una obra y al ser creador, usted tiene dos derechos, que son los derechos morales sobre su obra, son aquellos que le van a permitir que lo reconozcan como el creador, como el padre, la madre de esa obra, y también adquiere unos derechos patrimoniales. Esos derechos patrimoniales nos hacen pensar en dinero, ¿verdad? Pero más allá de eso, son los que van a permitir decidir cómo se le va a dar uso a mi creación. Esta información se ha tomado de un recurso nuevo que está colgado en la página de la Dirección Nacional y se llama Infografía, Policía y Derechos de Autor, porque se ha formado a los policías de Colombia acerca de derechos de autor. Y ustedes dirán, ¿cómo para qué? Tienen todo que ver, ellos están visitando los establecimientos donde se emiten música y teatros y otros lugares en donde se están emitiendo obras y están verificando que esos establecimientos hagan los aportes que les corresponden para los autores. Y me parece pues muy importante que todo ciudadano, no solamente la policía, sepan acerca de derechos de autor. Bueno, espero que haya quedado muy claro quiénes son los autores. Vamos a hablar del concepto de derechos de autor. Entonces, ya derechos de autor, ¿qué viene siendo? Es el conjunto, ya que hablamos de normas y principios que afirman
¿Se acuerdan que hace un momento les hablé de esos derechos morales y patrimoniales que le concede la ley a los autores? Entonces, los derechos de autor lo que hacen es afirmar esos derechos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la creación de esa obra existe. Esa obra puede ser una obra literaria, artística, musical, científica, didáctica, ya sea que esté inédita, es decir, que no se haya emitido, que no la hayan empezado a divulgar, o que esté publicada. Es decir, que independiente de si sea divulgado o no la obra, ya existen unos derechos de autor. Ahora vamos a precisar el concepto de obra. ¿Por qué? Aquí, cuando yo empecé a explorar este tema de los derechos de autor, me asaltaban muchas dudas. Yo le escuchaba decir a la gente, ay, eso que creaste está muy bueno, paténtalo. La gente hablaba de patente, regístralo, averíguate si esa canción, si ese poema, en qué notaría se puede registrar. Bueno, vamos al concepto de obra. Obra es toda creación intelectual, original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma. Aquí hay unas imágenes pues, que nos van ilustrando acerca de lo que es la obra. Esta es una obra literaria, esto es un libro, un ejemplo, ¿verdad? Aquí hay una fotografía de una partitura al lado de un violín y de un piano, ¿verdad? Que se suponen que están, los cuales pueden interpretar esa partitura. Aquí hay unas imágenes que representan obras artísticas diversas, como son danzas, coreografías de danzas, pinturas. También apreciamos esculturas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen en común estas obras? A ver, ¿quién me puede decir qué tienen en común estas obras? ¿Qué tienen en común esas obras que les acabo de mostrar allí en esa diapositiva? Muy bien, aquí me dicen que son de artes, que todas son artísticas, muy bien, que son creaciones propias, sí, se supone que son, estamos asumiendo, ¿verdad? Que esas fotografías de esas creaciones son originales. Bueno, yo les voy a hablar de algo muy curioso, y es que las obras existen, están manifestadas, tienen una forma. ¿Por qué les aclaro esto? Aquí me gustaría abrir la cámara. Bueno, ocurre algo, y es que algunas personas creen que se pueden registrar las ideas, y las ideas no se pueden registrar. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque es que las ideas todavía no están materializadas, no tienen una forma en la realidad. ¿Listo? Entonces, las ideas no se registran. Y eso lo vamos a ver más adelante en un video que les voy a poner. Voy a tratar de ponerles 2, 3 videos realizados por la misma Dirección Nacional de Derechos de Autor y nos aclaran que las obras deben existir, o sea, son susceptibles de ser divulgadas. Una idea, tú la cuentas, pero una idea, es algo inmaterial, algo abstracto aún. Mientras que ya una partitura está reflejando una melodía, algo que ya existe, que se puede divulgar de alguna manera. Una obra teatral es un montón de ideas con una historia, ¿cierto? Que seguimos, que tiene un inicio, un desarrollo y un final. Una pintura es algo que ya existe, que está plasmado de alguna manera, y así sucesivamente. Todas en general son creaciones intelectuales, porque todas salen del intelecto, independiente de si sean literarias, si son un plano, si son
un diseño arquitectónico, si es una coreografía, pero todas son obras intelectuales, creaciones intelectuales. Bueno, vuelvo a la diapositiva. Listo, hasta ahí vamos a llegar lo que son los conceptos básicos para desarrollar este tema. Ahora vamos a hablar de la legislación. Bien. ¿Sí? ¿Alguien iba a aportar algo? Ok. Bueno, aquí hay un muñequito de un niño que ha creado una pintura. Y dice, los derechos de autor resultan automáticamente de su creación. Es decir, que así usted no lo registre, ojo con esto, ya los derechos de autor existen. Por el simple hecho de ya estar materializada la creación, ya hay unos derechos de autor. Segundo, me dice, el autor de la obra es aquel que puede probar que la creó. Ese es el autor de la obra, quien puede demostrar que la hizo. Y hay un organismo internacional que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, conocida como OMPI, que a nivel mundial maneja lo que son disputas de autoría, transacciones financieras y venta y cesión de derechos, aquí en Colombia también, y la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Pero ellos dicen en la OMPI que el hecho de registrar su creación ante el organismo, la agencia de su país, va a facilitar todos estos aspectos. Para nadie es extraño este tema del plagio musical, de que a veces los cantantes toman pedacitos de una melodía, de un hit de hace 10, 20, 30 años y lo adaptan a sus canciones y luego vienen las disputas. ¡Ay, eso es un plagio! Ese pedacito ya existía. Bueno, estos organismos como la OMPI, que la OMPI lo hace a nivel mundial y en cada país existe algo similar a la DNDA de Colombia, son los que van a facilitar que se puedan resolver las disputas de autoría. Entonces, por eso son muy importantes. Pero no quiere decir que si una obra no está registrada, no está protegida. No sé si eso ha quedado claro hasta el momento. Me gustaría como preguntarles a ver si esto ha quedado totalmente claro. Si alguien tiene una inquietud al respecto, por favor me alza la mano. Bueno, vamos a continuar entonces. En Colombia, el organismo que registra los derechos de autor sobre las obras es la DNDA. Este es el logo y hace parte del Ministerio del Interior. Es una unidad administrativa especial del Ministerio del Interior. Ellos aclaran en su página web, la DNDA no protege ni ideas, ni propuestas, metodologías, proyectos o similares. Ojo con esto. Entonces ya sabemos que la obra como tal debe existir y debe ser susceptible de ser divulgada, debe existir en la realidad, debe estar hecha. Las ideas, las propuestas, las metodologías, los proyectos o similares no se pueden registrar. Esta es la página oficial, esta es una imagen de la página web de ellos, este es pues un banner que va cambiando, esto es una toma del día de ayer, ellos allí colocan noticias y les cuento algo, ellos hacen una labor. Jenny Paola, creo que tienes abierto el micrófono para que por favor, gracias. Les cuento que ellos hacen una labor
pedagógica increíble en todos los territorios. Ellos organizan capacitaciones presenciales y en línea. Yo he sido beneficiada aquí en la ciudad de Barranquilla, han realizado varias. Y en pandemia, que uno andaba buscando capacitaciones y de todo eso para mantenerse actualizado, pude realizar 2 muy interesantes. Tienen una página web hermosísima. En un momento vamos a hacer un recorrido por ella, porque tienen tutoriales y tienen invitados geniales que les pueden explicar a ustedes cómo registrar toda clase de productos y tienen unas charlas muy, pero muy interesantes. Ellos hacen presencia en la Filbo todos los años, tienen una oficina gigantesca en Bogotá y las obras se pueden registrar ya sea presencial o virtualmente. Su plataforma es realmente muy, pero muy robusta. Bueno, vamos a hablar ahora de qué tipo de obras puedo registrar. Bien, podemos registrar en la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor obras literarias inéditas, es decir, que aún no se han publicado, obras literarias editadas, es decir, que ya fueron editadas, que ya se publicaron, obras artísticas, obras audiovisuales, por ejemplo, documentales, películas, fonogramas. Más adelante, cuando veamos la parte de obras musicales, pues se aclara qué son los fonogramas, las obras musicales y los actos y contratos. Como ven, pues es bastante extenso y cada una de estas categorías pues tiene un ramillete, un abanico muy amplio de obras que se pueden registrar. Hoy yo me voy a enfocar en la parte de obras artísticas, musicales y fonogramas. Pero como les mencioné, en la página web ustedes van a poder encontrar tutoriales donde pueden conocer cómo se registran cualquiera de estas otras categorías. Los pasos para el registro de las obras son estos 4 en todos los casos. Primero, debemos ingresar a un formulario en donde introducimos lo que son los datos del solicitante, es decir, la persona que está solicitando el registro del producto, de la obra. Segundo, se registran los datos del autor o los autores. Estos datos pueden ser similares si el solicitante es el mismo autor, pero existe la posibilidad de que el solicitante sea alguien que lo está haciendo a nombre de otro o de otros. El tercer paso es que se digitan todos los datos de la obra. Como comprenderán, como son varios tipos de obra, pues estos datos van a cambiar. Es muy distinto que vayamos a registrar una coreografía a que lo vayamos a hacer con un software o con una escultura. Y por último, viene lo que es la transferencia o cesión de derechos en caso de que venga lugar, es decir, de que la obra haya sido transferida. Me van a disculpar un momentico, tengo que buscar agua. Dale, tranquila.
Ay, qué pena, me disculpan, pero se me reseca horrible la garganta y no puedo ni hablar a veces. No te Bueno, preocupes. entonces, hoy estoy contenta, 102 personas, wow. Bueno, ¿cómo vamos aquí con estos 4 pasos? ¿Sí está claro los pasitos que debemos seguir para poder registrar una obra? Pueden manifestarlo. Muy bien, aquí están preguntando algo súper importante. ¿Que dónde irían las fotos? Muy buena pregunta. Bueno, Vanessa, las fotos las registraríamos en esta categoría de obras artísticas. ¿Listo? Las fotografías en obras artísticas. Creaciones artísticas propias. Bueno, creaciones artísticas, habría que ver exactamente qué tipo de creación artística, ¿sí? Porque, bueno, eso es muy diverso. Entonces, ya vamos a ver cuando entremos a el video del registro de obras artísticas, que es el más extenso. Precisamente la Dirección Nacional nos va a precisar cuáles son las que podemos registrar. Bueno, arranquemos, así lo tenía ya en la diapositiva, con las obras musicales. Bien, para las obras musicales, mucha atención, nosotros podemos registrar lo que son las partituras. Todo el mundo sabe lo que son las partituras, ¿verdad? Que están en un pentagrama, los cuadernillos, estos, las hojas con las lineecitas y estos símbolos. Bueno, esas vienen siendo las partituras. O también podemos registrar los archivos digitales musicalizados, ya sea que tengan letra o no. ¿Listo? Aquí tengo, estas diapositivas yo se las voy a regalar al sistema de bibliotecas. Este material es tomado de la página web de la dirección. En un momento vamos a ingresar y ese video es larguito. Bueno, no son tan largos. Este tiene 10 minutos 33 y ellos manejan como un guión en donde todos al principio hablan de que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que está en Bogotá, en la dirección tal y tal, que allí se puede hacer tales y tales cosas. Entonces, a partir del minuto 1:04 es donde realmente nos va a explicar cómo se registran las obras musicales. Entonces, si me permiten, vamos a ir directamente a esto. Bueno, como les decía, al principio ellos explican dónde está ubicada la Dirección Nacional de Derechos de Autor en Bogotá. Yo me voy a saltar de una vez al minuto 1:04 para que veamos en sí cómo es el tema del registro. Entonces, si me permiten, nos vamos para allá y vamos a prestarle mucha, pero mucha atención a cómo se realiza el registro. No se está escuchando tu grabación. Tendrías que dejar de compartir y compartir con audio. Muy bien, listo. Entonces, permítame para dejar de compartir y compartir con audio. Claro, no lo había hecho, Andreita. Bueno, volvemos. Texto. Tener claro que para las obras musicales se deberá adjuntar la letra y partitura en formato PDF. Sin embargo, si no tienen su partitura y solo cuentan con la letra, deberán registrarla como obra literaria. Y si en cambio poseen la composición en un medio digital en formato MP3, WAV o ZIP, esta debe registrarse como fonograma. Este registro se puede realizar de dos maneras. La primera es de forma presencial en Bogotá, en la calle 28, número 13A15, piso 17, donde deberán llegar con el formulario debidamente diligenciado y firmado,
con una copia de la obra en un soporte digital como CD, DVD o USB. También pueden optar por enviarnos a esta misma dirección la documentación requerida a través de la empresa de mensajería de su preferencia. La segunda y la más recomendada es de forma virtual, la cual permite ahorrar tiempo y dinero en traslados innecesarios. Teniendo claro estos puntos, iniciemos con el paso a paso del registro de obras musicales a través del canal virtual. Lo primero es ingresar a www.registroenlinea.gov.co, o si desean mayor información sobre este trámite pueden ingresar a www.derechodeautor.gov.co. Una vez se encuentren en la plataforma de registro en línea, deben tener presente lo siguiente. Si es primera vez que registran de forma virtual, deberán crear una cuenta dando clic en el botón Regístrese y diligenciar los datos que se les solicitan. Si ya es usuario registrado, solo deberán ingresar con usuario y contraseña, escoger el formulario de acuerdo con la categoría de la obra y seguir el paso a paso que les indique el sistema. Esta cuenta les permitirá realizar las solicitudes de registro que requieran, consultar el estado del trámite, tener el historial de todas las solicitudes efectuadas y descargar los registros cuantas veces lo requieran. Una vez ingresen a la plataforma de registro en línea, deberán escoger la categoría Obra Musical. Iniciemos con el paso 1. En este paso se deberá diligenciar los datos del solicitante y escoger en qué calidad de representación se está realizando la solicitud de registro. El nombre propio, si usted es el creador o titular de la obra que va a registrar. En representación de menor de edad, si el creador de la obra es un menor de edad y usted es su representante legal. En representación de persona jurídica, si está representando a una empresa o entidad, se deberá adjuntar el certificado de existencia y la representación legal de la misma. En representación de persona natural, si una persona le dio el poder o la autorización para registrar su obra, se deberá adjuntar el poder o la autorización firmada del titular de los derechos de la misma. Es necesario que esté autenticado en notaría. Paso 2. En este paso se deberá agregar el tipo de autor, teniendo presente lo siguiente. Si la obra musical se presentará acompañada de la letra, deben tener en cuenta lo siguiente. 1. Si la letra de la canción y la obra musical la realizó el mismo autor, se deberá dar clic en las dos opciones, autor de música y letra. 2. Si el autor que creó la letra es distinto al autor de la obra musical, deberán ingresar los datos respectivamente y seleccionar autor de letra o autor de música, según corresponda, y presionar el botón de ingresar otros autores, agregando los datos que se les solicitan. Si la obra se presentará solo con la partitura, se deben indicar los datos del autor de la obra musical y señalar únicamente autor de la música. Nota, es muy importante que la información que brindan se pueda respaldar en los archivos que se adjuntan al final. De no ser así, la DNDA hará devolución de la obra. Quiero detener un momento para leer cualquier inquietud que tengan porque va bastante adelantado el video. Como ven, es muy dinámico, es muy rápido, pero allí hay unos aspectos muy, pero muy importantes para que tengamos en cuenta. Entonces, primero que todo, ya vimos que nos explican que hay unos datos que son del solicitante y que en la segunda fase, el segundo paso, registramos los datos del autor o de los autores. En el caso de las obras musicales, se puede presentar que la obra musical esté compuesta solamente por melodía, entonces registrarían pues el autor de la melodía o los autores, pero también puede ser una obra compuesta por melodía y letra. Y allí ellos aclaran desde el principio de que si usted no tiene la partitura, tendría que presentar un archivo electrónico, un archivo digital, en donde esté la emisión de la melodía, ¿sí? Ya sea un MIDI, ya sea algo orquestado, complejo, con 2, 3 instrumentos, no importa, pero que puedan aportar cuál es la melodía que usted está registrando. Y ojo, también aclaran, si usted lo que tiene es la letra de una canción, pero no tiene melodía, ya hay un cambio, ya ahí nos salimos de esa categoría porque no se trataría de una obra musical, sino que habría que registrarla en la categoría de obra literaria. Quiero leer algunas de las preguntas que nos están haciendo. ¿Es cierto que el código que se otorga a una obra, ya sea literaria o musical, tiene un tiempo de vigencia? Bien. Tengo entendido
de que las obras que se registran tienen es vitalicio, y pasado 50 años de la muerte de los autores, los derechos de autor son heredables, pero tendría que confirmarles esa información. De hecho, muchos artistas le han dado cesión de derechos a sus hijos, a sus familiares, y los hijos están recibiendo el usufructo del pago de las regalías, pero pasados 50 años ya quedan como de dominio público. Bien. Los documentos que elabore como resultado de una tesis o proyecto de grado deben registrarse para que tengan derechos de autor. Si la respuesta es sí, ¿ante quién debe registrarse? Bueno, les cuento que en la universidad donde trabajo yo manejo el repositorio de la seccional Barranquilla, y las obras de las tesis, lógicamente, al ser creaciones, también están cubiertas o protegidas por los derechos de autor, y si las vas a publicar en un repositorio, sí, un repositorio institucional, tú tienes todos los derechos, tanto los morales como los patrimoniales, y si las colocas en acceso abierto, lo que se puede hacer es asignarle una licencia Creative Commons, que es otra cosa, una licencia que va a dar ciertos permisos, unas licencias para todo aquel que se encuentre tu proyecto, tu monografía de trabajo de grado. Estas licencias lo que dan es como unos límites. Esos límites los estableces tú, los autores, y son unos sellitos. Les voy a colocar aquí en el chat el nombre. Se llaman licencias Creative Commons. Sería interesante que las exploraras para que pues te empaparas cuáles son las diferencias entre cada uno de los sellos. La licencia básica tiene un muñequito, todas tienen un muñequito que indica que siempre debes ser nombrado como autor. Esos son tus derechos morales sobre la obra. Y ya la parte de los patrimoniales, hay unos sellos que tienen un símbolo pesos, hay un símbolo igual, que van a significar el alcance. Es decir, en caso de que tenga el signo pesos, tú estarías permitiendo que hagan explotación comercial de tu tesis, del conocimiento, del nuevo conocimiento que tú estés generando con tu tesis. O puede tener el sello de pesos con como un símbolo de prohibido encima, que significa que no vas a permitir explotación comercial del contenido de la tesis. Entonces, ese es otro tema, ese se maneja a través de las licencias Creative Commons. Las partituras creadas con inteligencia artificial tienen derechos de autor. Les cuento que yo no me he metido todavía en ese terreno. Eso es bastante complejo y eso está en debate en todo el mundo, porque están creando un montón de cosas y aclaran que no son con la voz de Bad Bunny, por ejemplo, pero no es una creación de Bad Bunny, sino que están tomando la voz de este cantante y están creando otras cosas. No desconozco el alcance de esa parte con inteligencia artificial. A ver, Henry pregunta, ¿los proyectos tecnológicos o de desarrollo y los documentos técnicos que se formulen durante el desarrollo de las funciones de un empleo público son susceptibles de registrarse y de tener derechos de autor? Bueno, vamos a ver que en las grabaciones hay un apartado en donde habla acerca de los trabajos por encargo. Henry, te recomiendo que veas los videos hasta el final y que te remitas, me gustaría mucho que te remitieras a este tipo de obras, los actos y contratos. Busca, en un momentico vamos a dar un paseíto por el usuario de YouTube de la división de la NDA para que observemos todos los tutoriales que ellos tienen, porque hoy estamos viendo específicamente este triangulito, fonogramas, obras artísticas y obras musicales, pero sí ellos aclaran que pueden hacerse obras por encargo.
Bueno, listo. Entonces voy a continuar con el video. Vamos a verlo atentamente y de pronto paremos en algún momento para Clara, resolver cualquier tenemos duda. una manita levantada de Raúl Castellanos. Sí, Podríamos señora, darle la palabra antes, Raúl. claro. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias. Es que yo quería preguntar lo siguiente. Yo hace ya que unos 7 años, sí, precisamente registré ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, Unidad Administrativa Especial, Oficina de Registro, y hice el registro de algunas obras, sí, pues Yo no obviamente le no. entiendo. ¿Tú le estás entendiendo, Sí, Clara? ¿Ahí me sí, que escuchan? realizó Ah, hace ok. 7 Sí, años el registro de unas obras. exacto. Sí, Entonces, bueno, simplemente como por hacer el ejercicio realmente, registré de pronto una novela y algunas poesías, incluso una canción, pero solamente letra. Pero el tema es que a mí lo que me genera realmente duda es que, pues, yo ahí tengo los registros, pero digamos ahí solamente aparece mi nombre, bueno, los datos, aparece el nombre de lo que uno está registrando, de la novela, la poesía, la canción, y ya. Obviamente uno ahí adjunta los documentos respectivos en la plataforma. Pero a lo que así yo es. voy es que si en un momento dado uno de verdad necesitara como acudir a esos derechos que uno, en este caso, registró para un tema comercial, bueno, en este caso no creo que eso vaya a ocurrir porque esto no es con ánimo comercial ni mucho menos, pero digamos que le tocara a uno, la pregunta es cómo se haría eso si pues uno tiene un registro ahí donde está apenas el nombre, no está ni el contenido, no está nada, no sé cómo se manejaría en tal caso una situación de esa. Bueno, o no sé si esta pregunta cabe al final de la orientación o bueno. No, Muchas gracias. excelente tu intervención, Raúl. Muchas gracias por compartir. Pues eres uno de los colombianos que tiene registros de obras. Quiero aclararles que lo que nos da al final la plataforma es precisamente un certificado, es el registro de las obras. Y, ojo, recuerda que cuando tú hiciste el ejercicio de registrar tu obra, tú subiste un archivo, ¿sí? En caso de que tú quisieras explotar comercialmente o no, que puedes a sacar una publicación, tú el libro lo puedes regalar. Es más, hay libros de circulación gratuita, tú puedes colocarlo electrónico en un portal web y para que cualquiera lo descargue. Pero ¿qué ocurre? Que nadie en el mundo podría salir diciendo más adelante que sacó la misma canción tuya o la misma novela tuya y no va a poder decir, ay, esto es mío, porque tú en ese caso sacarías el registro, ¿sí? Y en caso de que se presentara una disputa, la Dirección Nacional tiene una unidad especial que precisamente se encarga de las disputas relacionadas con la autoría. Entonces, sí es importante lo que tú tienes, porque tú en este momento, con ese certificado, tienes la forma de demostrar de que tú creaste esas obras. Entonces, lo que tienes es muy valioso. De hecho, cuando se han presentado disputas con estos cantantes famosos que hemos escuchado, precisamente cuando la gente ha detectado que hay una canción muy parecida. He escuchado casos de que no, que hay una youtuber que hace 5 años tiene la misma secuencia de la canción que está sacando ahora Karol G, de la canción que tiene Thalía, de la canción que tiene Shakira, bueno, no importa el personaje. Y entonces uno escucha la versión de la chica y, ay, wow, sí, ese pedacito se parece. Bueno, si se llegara a presentar una disputa, ¿quién va a ganar ahí? La persona que pueda demostrar que la creó primero, la persona que pueda decir, esto yo lo hice en el 2001 y usted me lo está explotando en el 2024. Entonces, si la youtuber tiene el registro de esa secuencia, de esa melodía, en caso de una disputa internacional, de una disputa de autoría, pues ella ganaría. A eso se refiere este asunto de registrar las obras, ¿sí? Bueno, Jennifer, Muy Camila amable. Spitia, también. ¿Quedó claro, Raúl? Sí, muchas gracias, muy gentil. Con mucho gusto. Jennifer también tiene una inquietud. Adelante, Jennifer, puedes abrir tu micrófono.
Jennifer, tienes la manito levantada. Bueno, aquí hay algo muy interesante que nos está aportando Carlos Eduardo Ordosgoitia. Es que no me deja. ¿Ahí me listo. escuchan? Que no, Sí, claro, no me adelante, dejaba Jenny. activar el micrófono. Es que lo que le entendí al compañero, pues eso que estabas aclarando, creo que es lo que estábamos hablando desde el principio, pero lo que le entendí era que cuando él registraba solo le daba, le aparecía un documento con el nombre, pero que no aparecía el contenido de la obra. Entonces, que como eso sí le servía para decir que él era el autor pues de la obra. Todas las implicaciones que explicaste antes, pues creo que sí están claras, pero lo que le entendí es específicamente si ya está el registro y ese documento que le dan a uno, si no aparece con el contenido de la obra, entonces ¿cómo sirve para comprobar que uno sí es el autor? Porque queda en la base de datos de la DNDA. O sea, la obra que él registró, ya hay un backup y eso queda allá. En caso de que se presente una disputa, él debe mostrar que la obra que tiene en su poder es la misma que está ya registrada. ¿Sí? Es importante que cuando ustedes registren la versión definitiva. Y en caso de que ustedes le hagan algún cambio significativo, ya eso se trata de otra obra. Ojo con eso. Entonces, si tú le agregas a la novela un capítulo más, te tocaría registrar la nueva novela y hacerle un cambio incluso de título, porque también se registran los títulos. Sí quedó respondida la pregunta, Jennifer. Bueno, me gustaría mucho leer un aporte que está aquí en el chat y es de Carlos Ordosgoitia, que dice que las partituras creadas con inteligencia artificial, si tienen derechos de autor, respondió no, ¿se acuerdan que le dije no conozco esa parte? Son susceptibles de registro en la normativa colombiana por carecer de originalidad. En Colombia y la Comunidad Andina, decisión 351, el derecho de autor se reconoce a las personas como producto del intelecto humano. Muchas gracias por ese aporte, Carlos Eduardo. Bueno, vamos a continuar, como ven, esto es muy interesante y aquí hay una serie de asunticos muy sutiles. Estén muy atentos a todo lo que nos está mostrando el video para que tengamos un nuevo espacio de preguntas y que puedan levantar la mano. Entonces vamos a continuar. Vamos por el paso 3, donde ya están adjuntando los datos de la obra. Paso 3. En este paso se deberá adjuntar los datos de la obra. En título de la obra deben saber que este tiene que coincidir con el título que hayan escrito en la copia de la obra que se adjuntará al final del registro. Si ambos títulos no coinciden, esto será motivo de devolución. En año de creación deben escribir el año en el que finalizó la obra, no el año en la cual se comenzó a realizar. Ahora es necesario seleccionar entre obra inédita, si la creación no ha salido a la luz, obra publicada, si la creación ya es conocida de forma masiva. A continuación deberán especificar el carácter de la obra, el cual se divide en 4 puntos. Por participación de autores, deberán seleccionar entre obra individual si fue producida por una sola persona natural, obra en colaboración si fue producida conjuntamente por 2 o más personas naturales, cuyos aportes a la misma no pueden ser separados, obra colectiva si fue producida por un grupo de autores por iniciativa y bajo la orientación de una persona natural o jurídica que la coordina, divulga y publica bajo su nombre, por lo que se deberá especificar en el paso 4 en transferencia de derechos a quién corresponden los derechos patrimoniales, adjuntando el documento que acredita dicha afirmación. Por origen de la obra, deberán seleccionar entre obra originaria, si la creación no está basada en una obra preexistente, obra derivada, si es basada en otra obra ya existente que resulta de la adaptación, traducción o transformación de una obra originaria, siempre que sea una creación autónoma, por la forma en que se da a conocer el autor. Deberán seleccionar entre obra anónima, si el autor no desea que lo mencionen ni con nombre propio ni con seudónimo, obra póstuma, si la obra se dio a conocer después de la muerte del autor, para lo cual se deberá adjuntar al final del registro el certificado de defunción y el registro civil de nacimiento de quien registra esta obra, demostrando su parentesco.
obra seudónima, si quiere que se conozca su autoría con el nombre de su seudónimo y no con el nombre que aparece en su cédula. De ser así, según el decreto 1260 de 1970, se deberá realizar el trámite de declaración de seudónimo ante una notaría, adjuntando dicho documento al final del trámite. Seleccione la opción ninguna de las anteriores, en caso de que no apliquen las opciones antes mencionadas. Por su forma de elaboración, deberán seleccionar entre obra por encargo cuando la creación se realizó en el marco de un contrato de trabajo o de prestación de servicios, transfiriendo los derechos patrimoniales. Para acreditar dicha transferencia será necesario aportar el contrato de trabajo o de prestación de servicios en el paso 4 del formulario en la casilla Transferencia de derechos. Funcionario público en ejercicio de sus funciones, en caso de que la obra la haya realizado como empleado de una entidad pública, para lo cual se deberá adjuntar el manual de funciones del servidor público y el documento que acredite su vinculación con la entidad, como el acta de posesión o la resolución de nombramiento. Ninguna de las anteriores en caso de que no apliquen las opciones antes mencionadas. En el ítem género-ritmo es importante seleccionar el género y dar clic en agregar, ya que si no se hace este paso, el sistema no tomará el dato. Pueden agregar la cantidad necesaria de géneros que tenga su obra musical. Paso 4. En este último paso se indica si es el caso las transferencias de los derechos patrimoniales del autor a un tercero. Por ejemplo, si se escogió en los pasos anteriores obra colectiva u obra por encargo, se deberá seleccionar en este paso la palabra sí en transferencia de derechos, diligenciando los datos de la persona que tiene la titularidad de los derechos patrimoniales y adjuntando el documento que acredite tal situación. De lo contrario, se debe seleccionar la palabra no. Para ambas respuestas se deberá adjuntar al final del registro un solo archivo con la copia de la obra. Ahora se deberá presionar el botón finalizar el registro. A continuación aparecerá un formulario con la información que se diligenció en los pasos anteriores. Si todos los datos son correctos, se deberá dar clic en el botón de aceptar datos. El sistema les asignará un número de radicado, el cual les permitirá hacerle seguimiento a su solicitud. Pasados los 15 días hábiles, es decir, que no se deben contar sábados, domingos ni festivos, podrán ingresar a su cuenta de registro y verificar si la solicitud ha sido aprobada. Si la solicitud no cumple con los requisitos establecidos, les aparecerá el enunciado solicitud de vuelta y el correo electrónico que dejaron registrado les llegará un oficio con la explicación de dicha devolución para que hagan las correcciones pertinentes en una nueva solicitud. Si la solicitud aparece rechazada o negada, esto indicará que su obra no puede ser inscrita en el Registro Nacional de Derecho de Autor y en el correo electrónico registrado se notificará el acto administrativo mediante el cual se niega la solicitud de inscripción. Si esta les aparece en trámite, indica que todavía no ha finalizado su análisis por parte de los funcionarios de la oficina de registro. Y si la solicitud fue aprobada, les aparecerá la indicación registrado, lo cual les permitirá descargar la certificación de registro de la obra cuantas veces lo requieran. Bueno, he querido pausar aquí para ver cómo vamos de preguntitas. Que si pueden tener ese video, claro que sí. Como les dije, esta información está abierta al público en el canal de YouTube que tiene la Dirección Nacional. Precisamente el siguiente paso es ese. Vamos a recorrer la página y vamos a recorrer el canal de YouTube que, como les dije, está abierto y ustedes pueden ver esos videos cada vez que quieran. Entonces, si me permiten, vamos con eso. Entonces vamos primero que todo a la página. Vamos a la página, Dirección Nacional de Derechos de Autor, se coloca así, y aquí aparece de primerito, miren. ¿Se acuerdan que ellos mostraban, alguien tiene el micrófono abierto? Vamos a ver quién es, creo que es Jorge Mesa, para que nos colabores, gracias. Bueno. Observen, esta es la página de ellos. Esta es la página de ellos. Y aquí, desde esta página, miren, tenemos los servicios que ellos ofrecen. Están las asesorías jurídicas, el Centro de Conciliación y Arbitraje en caso de que se llegue a presentar un conflicto por autoría. Este Centro de Conciliación y Arbitraje es al que debemos acudir. Asuntos jurisdiccionales, las capacitaciones, nos podemos inscribir a las presenciales o en línea y aquí está el enlace para el registro de obras. Es decir, que las obras se registran es aquí. Vamos a darle clic. Y aquí está
La explicación, todas las aclaraciones acerca del registro presencial, que como vimos en el video, pues el señor se dirigió presencialmente al edificio que ellos tienen en Bogotá, o la forma más práctica para hacerla desde cualquier parte es el registro virtual. Cuando le damos clic acá, nos va a llevar a la plataforma a través de la cual se hizo el video. ¿Sí se acuerdan cómo nos mostraban todo? Entonces, vamos aquí a observar y le damos continuar. Yo ya aquí tengo mi usuario. Yo le voy a dar ingresar. Yo previamente me inscribí y aquí están los distintos trámites y estas son las distintas categorías de las obras que yo puedo registrar. ¿Está claro? Estoy haciendo el mismo ejercicio que hicieron en el video. Aquí, de acuerdo a el tipo de obra, yo escojo y este formulario va a cambiar y me va a indicar cuáles son los pasos. Cuando yo estoy listo, tengo todo claro, le doy iniciar. Aquí están los videos. Estos son los enlaces a los videos. Miren, cómo registrar obras literarias inéditas, literarias editadas, fonogramas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto es básicamente la página de registro de obras de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Me voy a regresar por acá a ver qué me tienen. Muy bien, gracias por colocar en el chat. Livia nos ha colocado la página. También me gustaría que hicieran el ejercicio. Pueden crear su usuario. Es muy, muy sencillo, no es nada complicado. Bien, quiero ahora llevarlos a la página de YouTube en donde están los contenidos, porque aquí en la de registro pues están los videos tutoriales, pero la de YouTube es mucho más rica porque además de que tiene estos videos, tiene unas sesiones grabadas con invitados muy especiales. Entonces, me permiten, me voy para allá y me voy a regresar. Voy a entrar en la página, el canal de ellos, dándole clic aquí. También puedo colocar derechos de autor o DNDA y me aparece, este es el canal de ellos, observen. Miren, aquí están videos cortos, muy interesantes, los videos largos, los videos cortos, los directos, podcasts. Miren, por ejemplo, estos videos cortos, la DNDA en el canal 13, ha llegado a Boyacá, bueno, etcétera, etcétera. Aquí en los videos largos están los invitados, los distintos eventos que han tenido, presencia en los territorios. Aquí tenemos, miren, cómo registrar las obras artísticas en la dirección, que es la DNDA, cómo registrar los fonogramas, el registro de obras musicales, informe de rendición de cuentas, cómo registrar las obras editadas, las literarias ya editadas, es decir, parece mentira, yo asesoré procesos de libros académicos y yo le preguntaba a los autores, ¿ya hiciste el registro? ¿Cómo así? ¿Cuál registro? No es ya con hacerlo en la editorial, no, eso es otra cosa. Entonces, una cosa es que usted publique el libro y otra cosa es que registre la parte de los derechos de autor. Entonces, ojo, lo ideal es que previamente haya hecho el registro y después lo publique. Pero si ya lo tiene publicado, mira, lo más rápido posible, registre la obra en esta categoría de obras literarias editadas. Bueno, como ven, es una página súper completa con muchísimo contenido. Ellos han creado un cómic muy interesante que se llama Lira y Bongo, en donde hay un personaje que es el que defiende los derechos de autor y bueno, es genial. Realmente los invito a que lo exploren. Vamos a continuar y les voy a mostrar ahora algunos apartes de lo que viene siendo el registro de fonogramas. Bueno,
¿Qué vienen siendo los fonogramas? Los fonogramas son las obras musicales, pero sin letra, es decir, cuando lo que usted va a registrar son las melodías. En ese caso, los soportes que usted debe suministrar viene siendo el CD con las canciones o los sonidos o el álbum con varias canciones. Recomendaciones: si cuenta con partitura y letra, deberá diligenciar el formulario de obra musical y poseer ambos soportes. Si es una canción grabada, deberá diligenciar el formulario de fonograma y adjuntar el audio en MP3. Este es un video más corto como el anterior. Yo no lo voy a ejecutar todo porque realmente son muy parecidos. Vamos a partir desde el minuto 1:04. Tiene el mismo guión del principio, ¿sí? Y la parte del registro de obra es realmente el paso del 1 al 4 son la misma cosa. Pero hay unas cositas que sí quiero que vean cómo lo explican ellos. Es este. Vamos al 1:04 El de derecho una de autor vez. no protege ideas, propuestas y realización. Sexto, tener claro que para los fonogramas, los cuales son fijaciones de sonido, deberá tener el archivo en un medio digital en formato MP3, WAV o ZIP. Este registro se puede realizar de dos maneras. La primera es de forma presencial en Bogotá, en la calle 28, número 13A15, piso 17, donde deberán llegar con el formulario debidamente diligenciado y firmado, con una copia del fonograma en un soporte digital como CD, DVD o USB. También pueden optar por enviarnos a esta misma dirección la documentación requerida a través de la empresa de mensajería de su preferencia. La segunda y la más recomendada es de forma virtual, la cual permite ahorrar tiempo y dinero en traslados innecesarios. Teniendo claro estos puntos, iniciemos con el paso a paso del registro de fonogramas a través del canal virtual. Lo primero es ingresar a www.registroenlinea.gov.co, o si desean mayor información sobre este trámite pueden ingresar a www. y diligenciar los datos que se les solicitan. Si ya es usuario registrado, solo deberán ingresar con usuario y contraseña, escoger el formulario de acuerdo con la categoría de la obra y seguir el paso a paso que les indique el sistema. Esta cuenta les permitirá realizar las solicitudes de registro que requieran, consultar el estado del trámite, tener el historial de todas las solicitudes efectuadas y descargar los registros cuantas veces lo requieran. Una vez ingresen a la plataforma de registro en línea, deberán escoger la categoría Fonogramas. Iniciemos con el paso 1. En este paso se deberá diligenciar los datos del solicitante y escoger en qué calidad de representación se está realizando la solicitud de registro. El nombre propio, si usted es el productor o titular del fonograma que va a registrar. En representación de menor de edad, si el productor de fonograma es un menor de edad y usted es su representante legal. En representación de persona jurídica, si está representando a una empresa o entidad, se deberá adjuntar el certificado de existencia y la representación legal de la misma. En representación de persona natural, si una persona le dio el poder o autorización para registrar su fonograma, se deberá adjuntar el poder o la autorización firmada del titular de los derechos de la misma. Es necesario que esté autenticado en notaría. Paso 2. En este paso se deberá agregar los datos del productor, teniendo presente la información de la persona natural o jurídica que fijó por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos. Si dicha fijación de sonidos se realizó entre varias personas, se debe dar clic en Ingresar otros productores. Nota: es muy importante que la información que brinden se pueda respaldar en los archivos que adjunten al final. De no ser así, la DNDA hará devolución del fonograma. Paso 3. Aquí se deberá adjuntar los datos del fonograma. En título debe indicar el título de su fonograma. Si ambos títulos no coinciden, esto será motivo de devolución. En año de primera fijación deberán escribir el año en el cual se realizó la fijación de los sonidos en el fonograma. En número se deberá ingresar el número de fijación del fonograma. Ahora deberá seleccionar entre obra inédita si el fonograma no ha sido publicado, obra publicada si el fonograma fue dado a conocer al público. En el apartado de datos de las obras fijadas en el fonograma deben ser claros con la información que se diligencia. Ejemplo: si se registra un álbum completo, deben poner el orden de las canciones en el que fue grabado. Si el fonograma tiene 7 canciones, se debe agregar el título de la primera fijación y dar clic en Ingresar otro título, hasta que se completen los 7 espacios. En la sección de intérpretes es importante saber que estos son aquellos que intervinieron en los sonidos que fueron fijados.
Por ejemplo, si yo soy el autor de las canciones y también el productor, pero uno de mis amigos cantó o tocó algún instrumento que fue grabado para dicho fonograma, mi amigo es el intérprete y por ende debo llenar el formulario con sus datos y al finalizar dar clic en Ingresar intérprete. Paso 4. En este último paso se indica, si es el caso, las transferencias de los derechos patrimoniales del producto del fonograma a un tercero. Seleccionen la palabra sí, en caso de que el productor haya cedido los derechos conexos del fonograma a otra persona natural o jurídica. Si seleccionan dicha opción, se deberá adjuntar el documento que acredite tal situación. De lo contrario, se debe seleccionar la palabra no. Para ambas respuestas se deberá adjuntar al final del registro un solo archivo con la copia del fonograma. Ahora deberán dar clic en Finalizar el registro. A continuación aparecerá un formulario con la información que se diligenció en los pasos anteriores. Si todos los datos son correctos, se deberá dar clic en el botón de Aceptar datos. El sistema les asignará un número de radicado, el cual les permitirá hacerle seguimiento a su solicitud. Pasados los 15 días hábiles, es decir que no se deben contar sábados, domingos ni festivos, podrán ingresar a su cuenta de registro y verificar si la solicitud ha sido aprobada. Si la solicitud no cumple con los requisitos establecidos, les aparecerá el enunciado Solicitud de vuelta. Bueno, suspendo aquí porque esa parte es idéntica a lo que ya vimos antes. Como pueden ver, tiene ligeras diferencias. Aquí ya nos hablaron de que se puede registrar un álbum completo, nos aclaró cómo introducir los datos relacionados con los intérpretes, con los productores. Entonces, tener muy en cuenta todo esto y ver esos videos cada vez que pueda, si usted está interesado en registrar obras musicales o fonogramas. Bueno, ahora vamos a ver cómo es el registro de las obras artísticas, porque ese abanico es realmente muy grande. En obras artísticas, imagínense que podemos registrar coreografías, escultura, pintura, planos, entre otras cosas. Y estos son todos los tipos de obras artísticas que nos permite registrar la DNDA. Diseños de arquitectura, arte aplicado, arte digital, coreografías, croquis, dibujos, obras dramáticas, dramático-musicales, esculturas, fotografía, grabados, instalaciones, litografía, mapa, pantomima, pintura, planos. Por eso coloqué pues estas figuritas como para que nos orientemos. Y es importante que esas obras estén soportadas de manera digital, ¿sí?, en alguno de estos formatos. Así es como ellos lo admiten: PDF, JPG, JPG, PNG, MP4 o MOV. ¿Listo? Como pueden ver, ellos allí nos van orientando de absolutamente todo. Yo voy a entrar a la página de ellos nuevamente y vamos a buscar entonces el video. Miren todo lo que hay nuevo. Registro de desarrollos de software como apps móviles y videojuegos en la DNA. Entonces aquí les resuelven la duda acerca de si eso se puede registrar. Bueno. Registro de obras artísticas. El registro de obras artísticas también está a partir del minuto 1:04. Es que podemos ver como el grueso del asunto. Voy a posarme por aquí. Listo. Aquí ya va a aclararnos algunas cosas súper interesantes. ¿Hay alguna duda? Bueno, vamos a proseguir entonces con el video. Tener claro que para las obras artísticas existen las siguientes categorías que pueden registrar: arquitectura, arte aplicado, arte digital, coreografía, croquis, dibujo, dramáticas, dramático-musicales, escultura, fotografía, grabado, instalación, litografía, mapa, pantomima, pintura y planos.
Estas deben mostrar la imagen final de la obra. Por ejemplo, si es un grabado o escultura, deberán adjuntar una fotografía de dicha creación. Los formatos admitidos para las obras artísticas son en PDF, JPG, JPEG, PNG, MP4 o MOV. Para las obras coreográficas, dramáticas y dramático-musicales se pueden adjuntar escritos como guiones, escaletas o videos, teniendo presente que para ser aceptados deben cumplir con los siguientes criterios. Tiempo de duración de la obra, bosquejos de los pasos que se usan, descripción detallada, duración del video en el apartado de descripción de la obra. Por otro lado, en el Registro Nacional del Derecho de Autor únicamente pueden inscribirse obras, fonogramas y actos o contratos. En caso de querer registrar un signo distintivo como un logo o marca, este trámite debe adelantarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En caso de solicitar el registro de un cómic o un libro ilustrado, estas obras por su contenido literario podrán inscribirse bajo la categoría de obra literaria inédita o editada. Este registro se puede realizar de dos maneras. La primera es de forma presencial en Bogotá, en la calle 28, número 13A15, piso 17, donde deberán llegar con el formulario debidamente diligenciado y firmado, con una copia de la obra en un soporte digital como CD, DVD o USB. También pueden optar por enviarnos a esta misma dirección la documentación requerida a través de la empresa de mensajería de su preferencia. La segunda y la más recomendada es de forma virtual, la cual permite... Bueno, vamos a volarnos esta parte y vamos a ver ya el aspecto del registro de la obra como tal, de lo que vienen siendo las obras artísticas. Vamos a saltarnos esa parte. Bueno. Iniciemos con el paso 1. En este paso se deberá diligenciar los datos del solicitante y escoger en qué calidad de representación se está realizando la solicitud de registro. En nombre propio, si usted es el creador o titular de la obra esto que también va a registrar. me lo voy a volar porque de menor de es la edad. misma Si el explicación creador de la de obra los es un menor registros de edad anteriores. y usted es su Vamos al representante paso legal. En representación de persona jurídica, los autores deberán diligenciar los datos de cada uno y dar clic en ingresar otros autores. Recuerden dar clic sobre la lupa una vez escriban el número de cédula de cada autor, ya que esta persona puede estar en nuestra base de datos y así no se repetirá la información. Paso 3. En este paso se deberá adjuntar los datos de la obra. En título de la obra se debe saber que ésta tiene que coincidir con el título que será escrito en la copia de la obra que se adjuntará al final del registro. Si ambos títulos no coinciden, esto será motivo de devolución. En descripción de la obra se debe tener presente que esta no debe ser sobre su contenido conceptual, intencionalidad o finalidad de la misma, y no debe ser subjetiva. Veamos un ejemplo. Registraré esta ilustración como arte digital titulada La portada de Lira y Bongo. Pueden escribirla de la siguiente manera. Composición de 4 ilustraciones de personas sobre un fondo naranja. El más grande de ellos, vestido de azul, posee gafas, una capa ondeando, una espiral de colores en su pecho y en sus manos diversos iconos de colores. Frente a este se encuentran Lira, la chica de verde, y Bongo, el chico de naranja. En la parte inferior de la portada se encuentra un libro abierto de color azul con una expresión alegre. Una descripción incorrecta sería: es una ilustración que demuestra el poder del gran guardián de la creatividad, derecho de autor, su escudero y sus alumnos que buscan derrotar a piratería. Bueno, me gusta mucho este ejemplo porque esta parte de la descripción de la obra artística es clave en el paso 3. Miren cómo nos aclara el narrador que cuando se haga esa descripción no debe ser subjetiva. Ese es uno de los causales más recurrentes de devolución del proceso de registro de obras artísticas. ¿Por qué? Porque la gente cree que dar esas descripciones todas abstractas de las obras es lo correcto. No, ahí como vimos estaban describiendo una portada. Ahí lo que se está registrando es la creación de una portada de un libro. Y vieron que es muy precisa, un fondo de tal color, un personaje que está vestido de tal manera, de tal color, con gafas, usted puede describir los accesorios y con lo que esté acompañando ese personaje o esos personajes. Una interpretación ahí toda abstracta, toda subjetiva,
podría dañar totalmente el registro, porque ahí lo que se está tratando de describir es lo que hay, lo que está presente. Eso lo debes aplicar también en cuanto a la descripción de registros de pinturas. Incluso, creo que más adelante van a hablar o ya hablaron acerca de cómo se registran las coreografías. Se suministran hasta los pasos. Entonces, la vestimenta, o sea, tienes que hacer una descripción muy, pero muy precisa. Bueno, vuelvo al video. En año de creación se deberá escribir el año en el que se finalizó la obra, no el año en la cual se comenzó a desarrollar. Ahora es necesario seleccionar entre obra inédita, si la creación no ha salido a la luz, obra publicada, si la creación ya es conocida de forma masiva. A continuación deberán especificar el carácter de la obra, el cual se divide en 4 puntos. Por participación de autores, deberán seleccionar entre obra individual si fue producida por una sola persona natural, obra en colaboración si fue producida conjuntamente por 2 o más personas naturales, cuyos aportes a la misma no pueden ser separados, obra colectiva si fue producida por un grupo de autores por iniciativa y bajo la orientación de una persona natural o jurídica que la coordina, divulga y publica bajo su nombre, por lo que se deberá especificar en el paso 4 en transferencia de derechos a quién corresponden los derechos patrimoniales, adjuntando el documento que acredita dicha afirmación. Por origen de la obra, deberán seleccionar entre obra originaria, si la creación no está basada en una obra preexistente, obra derivada, si es basada en otra obra ya existente que resulta de la adaptación, traducción o transformación de una obra originaria, siempre que sea una creación autónoma. Por la forma en que se da a conocer el autor, deberán seleccionar entre obra anónima, si el autor no desea que lo mencionen ni con nombre propio ni con seudónimo, obra póstuma, si la obra se dio a conocer después de la muerte del autor, para lo cual se deberá adjuntar al final del registro el certificado de defunción y el registro civil de nacimiento de quien registra esta obra, demostrando su parentesco. Obra seudónima, si quiere que se conozca su autoría con el nombre de su seudónimo y no con el nombre que aparece en su cédula. De ser así, según el decreto 1260 de 1970, se deberá realizar el trámite de declaración de seudónimo ante una notaría, adjuntando dicho documento al final del trámite. Seleccione la opción ninguna de las anteriores, en caso de que no apliquen las opciones antes mencionadas. Por su forma de elaboración, deberán seleccionar entre obra por encargo cuando la creación se realizó en el marco de un contrato de trabajo o de prestación de servicios, transfiriendo los derechos patrimoniales. Para acreditar dicha transferencia será necesario aportar el contrato de trabajo o de prestación de servicios en el paso 4 del formulario en la casilla Transferencia de derechos. Bueno, lo que sigue más adelante es similar en todos los videos. Nos explica el paso 4, todo lo relacionado con la transferencia de derechos en caso de que estos no sean de los autores, sino que se hayan transferido a alguna persona natural o jurídica. Bueno, como ven, esto es lo referente y lo que tenía para ustedes en el día de hoy relacionado con la forma de registrar las obras artísticas, musicales. Como vieron, es muy sencillo, son muy didácticos los videos que tiene la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Yo los invito a que entren en esa página, a que se inscriban para que les envíen los mensajes, los avisos de cuando ellos realizan las capacitaciones. Ellos me están enviando constantemente porque yo me inscribí y de esa manera me he podido enterar de las capacitaciones que organizan. A veces las hacen a través de alguna entidad educativa de la ciudad, las organizan a través de cajas de compensación, en hoteles, en salones de eventos muy bonitos de los hoteles de las ciudades, y son completamente gratuitas y lo mejor es que las certifican. Entonces usted puede agregar en su currículo el certificado de que ya ha recibido la capacitación para el registro de obras. Otro punto muy importante que tal vez está en el video, los videos al principio, es que estos trámites son completamente gratuitos y realmente son tan sencillos que no necesitan de intermediarios. Ustedes lo pueden realizar simplemente siguiendo los pasos que allí nos están mostrando. Bueno, ha llegado el momento de las preguntas. Me encantaría que
pudieran levantar la mano. Vamos a tratar de resolver las inquietudes que se presentan. No sé si entre los participantes hay alguien que ya haya realizado, aparte de Raúl, que haya realizado registro. Acaban de colocar en el chat el enlace para el formulario de asistencia. Los invito a que ingresen y todos se registren, que anoten su participación. A ver qué inquietudes tienen acerca de la información que acabamos de dar. Andreita, no sé si tienes algo que anotar. Bueno, pues yo creo que las inquietudes se solucionaron en el camino, que eso ayuda un poco más a entender toda esta temática que es muy interesante. Lo importante también es que conozcamos esta herramienta que nos muestras de la página de la DNDA, porque lo que tú dices, si yo me suscribo a la página, voy a tener alertas, voy a estar informado. Y adicional, pues si tenemos un formato específico para nosotros subir o poder publicar o poder llevar, pues tenemos es que empaparnos específicamente en ese. El tema es muy amplio, entonces, pues digamos explicarlo en una sesión o en 2 sesiones, pues no es válido, pero tenemos muchas herramientas aquí. Entonces, agradecerte como siempre. Yo veo que Nubia sí ya tiene la manito levantada. A ver qué pregunta tienes. Hola, buenas tardes, André. Buenas Hola. tardes, profesora. Muchas gracias por la aceptación. Tengo una inquietud muy puntual. Nosotros venimos trabajando ya hace unos años un proyecto que inició como Senova Innovación Social y se llama Biblioarte y consiste en obras a lápiz por parte de aprendices y el grupo viene liderado por un artista santanderiano de gran reconocimiento, más de 40 años en el mundo artístico. La inquietud es muy puntual porque observo que cada uno de ellos podría registrar entonces su obra, ¿cierto? Ellos muchas veces, algunos, por ejemplo, hacen una fotografía familiar, pero hay otros que toman imágenes eh, que están libres de derechos de autor en la web. Entonces ellos ahí entiendo que deberían como colocar la imagen de donde la toman y después el producto de ellos en una de las extensiones que es PDF. Sí, en ese caso esa sería una obra derivada, porque ellos se están basando en una imagen ya preexistente y sobre eso están haciendo algún tipo de modificación. Eso es lo que de pronto comprendo. ¿Sí? Sí, señora, total. Sí. Entonces, en ese caso, no sé si viste que en el paso 3, el registro de la obra, ahí se aclara porque existe esa posibilidad de que partas de una obra existente y eso se llama obra derivada. Pero sí, lo ideal es que cada una de las creaciones de las obras que están haciendo con los jóvenes se registren ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Ah, ok. Gracias, muy amable. Con mucho gusto, Nubia. Listo, pues no tenemos más preguntas, no veo más manitas levantadas. Como siempre, Clara, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por seguir haciendo parte de este equipo del SENA. Y bueno, a los participantes aquí y en todas las sesiones siempre nos queda información, nos quedan datos para seguir curioseando, para seguir revisando. Entonces, seamos muy curiosos, revisemos la información, siempre informémonos. También la importancia de ir a fuentes que realmente nos puedan dar esa calidad de la información, fuentes seguras, porque eso también es importante, no dejarnos llevar por lo primero que veamos por allí, sino ir a las fuentes oficiales. Entonces, ya está la asistencia en el chat, ya veo que se están registrando. Recuerden que nuestra próxima sesión es el próximo jueves 26 de junio a las 2 de la tarde. Y para esta siguiente sesión tenemos la sesión 8. Vamos a hablar del perfil web para investigadores.
normalización del nombre de autor, actualización y correspondencia entre Google Scholar y ORID. Entonces, agradecimientos especiales, Clara, nuevamente, muchas gracias a los asistentes por su participación. Y Clara pues ya me compartió la presentación, entonces se las haremos llegar, al igual que las grabaciones de YouTube, que ya saben dónde las pueden encontrar. Muchísimas gracias a todos y no sé, Clara, si quieres decirnos algo antes de retirarnos. Bueno, no quiero despedirme, agradecerle como siempre al sistema de bibliotecas por tenerme en cuenta. De verdad que es un placer, un gusto. Me encanta que estos espacios nos permiten estar en contacto con la comunidad, no solamente SENA, sino del ciudadano común y corriente. Me encanta que sean abiertos, que simplemente con tener el enlace las personas puedan participar. Nuestro trabajo como bibliotecólogos es un trabajo hacia la comunidad y nosotros lo que queremos es eso, que ustedes tengan acceso a la información y no solamente información así intelectual, sino cosas prácticas de la vida, que usted sepa dónde encontrar información acerca de cualquier necesidad. Acudan a su amigo bibliotecólogo más cercano, el del centro que se encuentre más cercano, el de la biblioteca municipal, de la biblioteca de la Caja de Compensación, porque somos personas que hemos sido entrenadas para eso, para apoyar a las personas en la búsqueda de información, y lo hacemos con un gusto, ¿verdad, Andreita? Con muchísimo gusto, con mucho cariño. Y nada, gracias por permitirme llegar a tantas personas a través de este canal. Entonces, Dios les bendiga grandemente. Les deseo una feliz tarde. Gracias por asistir. Muchas gracias a todos y una feliz tarde. Chao, Clara, gracias. Chao, chao. Gracias a todos, muy amables. Gracias, expositora. Muchas gracias, muy amable. Muy amable.